De última, podés poner que solamente las vea la gente que le pasás el link en YouTube. Sí, 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 también podemos dejar, las puedo dejar públicas, pero solamente, digamos, habilitándole un conjunto de mails. Eso puedo hacer, sí. Bien, bueno, gente, entonces en el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 5, en donde les mencionaba que vamos a hacer foco en el segundo gran objetivo de seguridad, que es la integridad. Entonces, hoy vamos a estar viendo estos contenidos, a ver si les pego a las secciones, acá está. Vamos a estar viendo estas 4 secciones en donde vamos a estar revisando los distintos controles que vamos a poder aplicar y que se aplican en el día a día de los distintos sistemas para asegurar la integridad de los datos. Vamos a hablar de firmas digitales, ¿sí? Donde vamos a entender para qué se usan las firmas digitales y cómo me ayudan a asegurar la integridad de algo. Vamos a hablar de certificados, este certificado o estos certificados que usamos todo el tiempo, lo usamos cuando navegamos, lo usamos cuando nos mandan un correo y ese canal está encriptado. Bueno, los certificados lo usamos todo el tiempo. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar del lado de certificados también que se usan para firmar, que tiene que ver con la firma digital que antes vamos a mencionar. Y por último, vamos a hablar acerca de la integridad que tenemos que tener o que, o que usan y aplican todo el tiempo las bases de datos. Las bases de datos usan integridad como parte de su funcionamiento. Digamos, hoy un dato que no es íntegro en una base de datos no se puede guardar. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso también, pero va a depender mucho de cómo esté programada. Si una base de datos está mal programada o no tiene programados aspectos de integridad, bueno, no los va a respetar. Pero vamos a charlar un poquito de eso, de lo que nos ofrece una base de datos a nivel de integridad de esos datos, ¿sí? Entonces es un poco lo que vamos a ver. Antes de entrar en detalle de esos temas, quiero contarles algunos de los laboratorios, o al menos reflejarle aspectos claves que van a ver en los laboratorios. Van a tener actividades interactivas, como el tema de identificar la terminología de hash, van a ver cómo los pasos para pedir un certificado, bueno, ese tipo de cuestiones las van a ver como actividades interactivas a medida que ustedes recorran el capítulo, pero los laboratorios que me gustaría que por ahí hagan foco son en los de password cracking, en donde, digamos, sin que esto sea una actividad de apología, de cómo craquear claves, en la imagen del Ubuntu que ustedes pueden levantar o que el laboratorio nos ha enseñado a usar con VirtualBox, vamos a tener o tenemos, digamos, instalado ya un programita que se llama John the Ripper, John el Destripador, ¿sí? En donde ese programa es un programa muy conocido en el ambiente de seguridad, en donde se usa, hoy hay productos nuevos, productos más rápidos y demás, pero se usa mucho para hacer craqueo de claves, ¿sí? Si ustedes logran obtener hash de un sistema Linux o hash de un sistema Windows, con John the Ripper ustedes pueden aplicarle distintas técnicas de craqueo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aprender en el laboratorio de password cracking es cómo obtener las claves de los distintos usuarios que ya están creados en ese Ubuntu. Vieron que ustedes cuando entran a Ubuntu, siempre nosotros nos logueamos con el usuario de Cisco, pero está Bob, está Eve, está, bueno, creo que hay un John también, bueno, hay distintos usuarios, no me acuerdo ahora los nombres, pero en el laboratorio lo que ustedes van a hacer es craquearle la clave a todos ellos. ¿Y cómo lo van a hacer? Con John the Ripper. Entonces, ahí tienen que seguir los pasos que el laboratorio les va diciendo y van a poder usar o van a poder, digamos, utilizando ese programita, obtener la clave en texto plano de la contraseña que tiene el usuario. Hasta lo que pueden hacer es o generar otro usuario o cambiarle la clave a alguna de esas que tienen ahí para que vean si con la misma técnica que tenemos o que el laboratorio nos enseña podemos llegar a aprender o podemos llegar a descubrir alguna clave que nosotros tengamos o quieran probar, ¿sí? Así que ese laboratorio, digamos, es bastante interesante como para que lo hagan.
El otro laboratorio que van a tener que usar o que vamos a probar es usando una página web, usando un par de sitios que nos permiten armar certificados digitales o firmas digitales. ¿Sí? Ahí vamos a aprender a usar RCA de manera online. Y bueno, y eso está piola porque nos va a terminar o vamos a terminar de entender cómo es esto de las firmas digitales. Y por último, vamos a hacer un laboratorio de acceso remoto en donde vamos a utilizar dos formas, ya sea Telnet o Secure Shell, ¿sí? Para acceder a un equipo de manera remota. Entonces, eso también está piola que lo hagan, aunque, digamos, los dos primeros, desde el punto de vista de integridad y desde el punto de vista de lo que vamos a ver hoy, es importante que lo vean y que lo entiendan en función a lo que tenemos. Te ¿Sí? hago una pregunta. El Dale. laboratorio de cracking, ¿eso estaríamos craqueando una simulación de una red local o fuera de nuestra red? Estarías, Marce, craqueando un equipo local, un Linux que lograste tener acceso y que pudiste acceder a el archivo donde están los hashes de las claves. ¿Sí? No hay forma, o no, al menos no lo vamos a probar, de hacerlo de manera remota, porque de manera remota, digamos, vos tenés que tratar de conseguir algún tipo de acceso para acceder al hash de la clave. Si a vos te pasan el hash de la clave, si vos lográs de alguna manera obtener esa información, lo copiás y lo implementás localmente, y de esa manera localmente podés con John the Reaper intentar hackearlo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno. Vamos entonces, ahí les conté lo de los laboratorios. Vamos entonces a avanzar con la PPT. Entonces vamos a estar viendo esas cuatro secciones. No es una presentación larga, no vamos digamos, no hay digamos, mucho desarrollo en cada uno de los temas, pero sí son temas importantes, ¿sí? Son temas que está bueno que se entiendan y que quede claro cuáles son o digamos, qué impacto tiene o qué funcionalidad me da desde el punto de vista de asegurar la integridad lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces vamos a estar repasando controles de integridad, vamos a estar repasando firmas digitales, certificados y por último integridad en base de datos. Bueno, vamos a empezar con lo fundamental y lo más importante es a la hora de asegurar y de controlar la integridad de un dato, que es a través de un mecanismo de seguridad que se llama hash. ¿Sí? Entonces el hash es una herramienta que me va a garantizar la integridad de los datos al tomar el mensaje y generar un resumen, una representación de longitud siempre fija que se denomina hash o síntesis o resumen del mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un hash? Es una función matemática, ¿sí? Una determinada función que tiene una sola vía, o sea, no es que el hash es como un algoritmo de inscripción, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada, de simétrico o asimétrico? Sino que es una función matemática que podríamos llamarle de encripción, pero que tiene una sola vía. ¿Qué significa? Que puedo ir en un solo sentido. No puedo con un resumen o con un hash generado de ese hash volver al valor original. ¿Sí? O sea, Esto no es, tenés reversa. no tiene reversa. ¿Sí? Para Claro. volver a obtener o para intentar matemáticamente hacer la reversa, matemáticamente vamos a caer en funciones matemáticas complejas o que no tienen resolución. ¿Sí? Y Ya. imagínense hay dos analogías muy comunes que se usan cuando queremos explicar un hash. Es como, el hash es como si fuera el molido de un grano de café. Ustedes agarran un grano de café y lo pasan por una moledora. ¿Sí? ¿Cómo hacen con esos pedacitos que quedaron volver a armar el grano? Imposible. No ¿Sí? podés. O la otra analogía muy común que se usa, que es la huella dactilar. ¿Sí? La huella dactilar de una persona la identifica unívocamente. Yo voy digamos, y mi huella dactilar en el teléfono me permite el ingreso unívocamente y me ingresa solamente a mí y a nadie más. ¿Sí? Pero con la huella dactilar
Yo no puedo reconstruir completamente a la persona. Yo de una huella dactilar no puedo saber si tiene ojos celestes, ojos marrones o ojos negros, ¿sí? No puedo saber si es rubio o morocho. La huella dactilar me identifica unívocamente, pero no me permite reconstruir completamente a la persona. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien, eso es la función de hash. Entonces, la función de hash es una función matemática que me va a identificar unívocamente al archivo. Cualquier cambio que yo haga en el archivo, la función de hash ya cambia completamente, ¿sí? Pero no voy a poder volver atrás la función. No tengo reversa de esa función. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones de ese método criptográfico, de ese hash criptográfico? Es que la entrada puede ser de cualquier longitud. Yo le puedo poner un solo carácter o le puedo poner 50 teras de información, ¿sí? No tiene que tener restricciones de lo que yo le puedo ingresar. La salida, la restricción es que sí, o la característica es que siempre tiene que ser de longitud fija. Siempre va a ser de longitud fija. La función de hash tiene que ser unidireccional e irreversible, no puede volverse para atrás y demás, que es algo que ya hablábamos. Y dos valores de entrada distintos siempre me tienen que dar valores distintos de hash. Esa propiedad en una función de hash se llama colisión. Si yo consigo que dos valores distintos me den la misma función de hash, eso en la terminología de las funciones de hash o de los algoritmos de hash se denominan colisión. Hoy hay algoritmos de hash que se dejaron de usar o que ya no se deben usar porque se demostró que es probable construir una colisión. Entonces, un algoritmo conocido se llama MD5, Message Digest 5. ¿Sí? Ese algoritmo MD5, que tiene una longitud fija de 128 bits, hoy ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque, digamos, se demostró que dado un mensaje X, se puede conseguir un mensaje Y que el hash sea el mismo. ¿Sí? O sea, digamos, los matemáticos pudieron demostrar que no importa el mensaje que sea, yo puedo conseguir un mensaje distinto que el mensaje o el algoritmo MD5 sea igual. Entonces, esto lo digo porque hay juicios que se perdieron, porque la evidencia digital fue respaldada con un hash de MD5 y no con distintos hashes. Entonces, el hash MD5, la defensa se lo demostró que podían conseguir o podía adulterarse el archivo dando el mismo mensaje de hash, el mensaje de MD5, con lo cual el juez no le quedó otra que desestimar esa evidencia. ¿Sí? Así que se han perdido. ¿Cuál sería el válido ahora? El válido es la familia SHA, SHA, y es de 256 para arriba. Ya 256, ya 512 o ya 384. ¿Sí? El SHA-1 también se había descubierto una fórmula para roto eso. Se había roto. Ya, por eso SHA-1 no se utiliza. En la familia ya se usa, pero hay que arrancar del SHA 256. El SHA-1, que es de 192, ya es también a ver, no se rompió tanto como MD5, no se lo encontró, digamos, tal demostración, pero también dicen que no sería muy complejo hacerlo, ¿sí? Con lo cual, hoy hay que partir de un SHA 256 para arriba, ¿sí? ¿Eso que decís es lo que se usa el algoritmo de la fecha de cumpleaños? No, me parece que el ataque de cumpleaños tiene que ver con otro ataque, que es el tema de que hay muchas chances, no sé si era así, pero hay muchas chances de que si estoy en una habitación con 30 personas, hay muchas chances de que haya dos que cumplan años el mismo día, ¿sí? Ese es un ataque que se llama ataque de las claves. No sé si hablas de eso, Marce. Sí, de eso. No, nada que ver con lo que decís del MD5. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un ataque a los algoritmos de claves, ¿sí? Que es para descubrir una clave, ¿sí? Cuando vos tenés mucha ocurrencia o digamos, tenés una cantidad de gente determinada, hay estadísticas que te dicen que seguramente más de X cantidad de personas van a elegir la misma contraseña.
¿sí? Y ahí lo hablan o lo equiparan con el tema del cumpleaños. Digamos, vos estás en una habitación con 30 personas o un equipo de fútbol y sus suplentes, bueno, hay muchas chances que más de tantas personas puedan cumplir el mismo año. ¿Sí? Perfecto. ¿Y Bien. qué aplicación se usa para generar esos hash? Que no son, ¿Hash? sí, que no son Hay, colisionales, estos nuevos, ya hay, de... hay, hay un Hay montón un de lab. aplicaciones, Sonia. En el lab lo pueden, ustedes creo que hay un lab que lo prueba, Sí, si sí. no, Hashcalc. miren, Hashcalc, exactamente. Ese es una calculadora Ese es de el que está en hash, el pero laboratorio. está en uno de los primeros laboratorios, ¿no? Claro. Me parece. ¿En Sí, el sí. primero o en el segundo, me parece? Sí. Pero miren, o si no, ustedes ponen ya, por ejemplo, ya 256 online, y no solamente Ajá. van a entrar a algún sitio que les va a permitir generar el hash, sino que también van a encontrar o van a ir y van a poder encontrar o buscar, digamos, grandes bases de datos de hash 256 ya precomputados, que eso les sirve como para hacer algún tipo de ataque, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes acá ponen, no sé, password, y automáticamente abajo les aparece cómo sería el SHA-256 de ese string. Ahí está, ¿Sí? lo tenés, lo estoy viendo, ahí está. Acá lo tienen. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de hash? Miren, yo voy a copiar esto, voy a volver a la búsqueda y voy a ir ahora a un SHA-256 online, pero que diga decrypt. A ver si encontramos algún sitio donde me dice, bueno, acá supuestamente tiene más de 15.000 millones de hashes precomputados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar el hash 256 que acabo de generar y voy a ponerle decrypt. ¿Qué va a pasar? Me va a encontrar o me va a decir, No lo encontrás. no, pero me parece porque está en mayúsculas las claves. Lo voy a encriptar acá, voy a copiar esto, lo voy a poner acá y van a ver que me va a decir que fue encontrado en 0,075 segundos y la clave es password. ¿Sí? Yo esto lo podría hacer o lo podríamos hacer con otro sitio. Digamos, esto sirve, los hash sirven y toda clave que nosotros usemos, encrypt, debería estar encriptado, debería estar siendo grabada en una base de datos con un algoritmo de hash, ¿sí? Pero el hash, si se usa de esta manera, como lo estamos utilizando ahora, vamos a poner otra que es muy conocida, que es password 1. Lo vamos a hashar. Fíjense que este es el hash que me dio. Esperen que copie mal. Vamos a ir ahora al otro sitio y vamos a ver si usándolo de esta manera me lo encuentra. Debería encontrármelo, fíjense que me lo encontró en 0,053 y la clave es password 1. La dificultad que tienen los algoritmos de hash, que son muy buenos para almacenar, porque yo lo que tendría en la base de datos, o lo que se usa para almacenar en la base de datos es este registro, nunca guardo una password en texto plano, sino que utilizo un hash, es que los hash, ¿sí? Haciendo este ataque a las claves que hablabas, Marcelo, puedo, si yo uso el hash puro, puedo saber cuando dos personas tienen una misma clave, ¿sí? O puedo hacer un ataque digamos, de ocurrencia, si, no sé, si tengo 2 millones de clientes y quizá que los clientes usen la misma contraseña o usen una misma palabra y puedo empezar a ver con el hash, porque como el hash, si la palabra es igual, el hash no va a cambiar, puedo ver cuáles tienen la misma clave y si vulnero uno ya tengo acceso a un montón de lugares. O lo que sucede con un montón de sitios donde, por ejemplo, nuestras empresas financieras de la Argentina, que la contraseña me la limitan a 4 caracteres, ¿sí? Y no puedo, o me la limitan digamos, a 3 caracteres, o digamos, hay muchas entidades financieras que me obligan a poner un número. Bueno, ¿qué tan fácil es para un atacante si me vulnera la organización y me saca los hashes de esa empresa? ¿Qué tan fácil es saber
digamos, hacer este cálculo de los 10.000 números y ponerse a ver cuál tiene cada uno con su clave. No sé si me siguen ahí con el Sí, ejemplo que sí. les estoy dando. Sería así. A Si veces vos también te hacen tenés, poner una mayúscula, que cambia mucho también. Obvio, eso, mientras más cosas me dejen usar en el alfabeto, mejor es, ¿sí? El problema es que hay veces que las entidades financieras solamente te dejan poner 4 números, porque Sí. así están sus sistemas, son sistemas viejos, o porque lamentablemente digamos, el BCRA no exige otro tipo de normativa, ¿sí? Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Eso Pero digo, acá en hoy, Argentina no se exige más? Hoy en la Argentina, fíjense que lo que exige el banco, el BCRA, es que toda entidad financiera tenga, digamos, el ingreso sea con DNI, que tenga un usuario, que las entidades bancarias le permitan definir un usuario, que ese usuario ya sirve como parte de la contraseña, y una clave, que la clave, digamos, la mayoría de los bancos son cuatro dígitos, ¿sí? Sí. No, son muy pocos los que hoy han evolucionado a que pidan más de 4, pero la mayoría es así, ¿sí? Eso es lo que pide mínimamente el BCRA para la Argentina. o sea que teniendo ese tipo de configuración, si tenés más de 10.000 clientes, seguro dos por lo menos tenés con la misma clave. Marce, seguro, mínimamente, porque cuando ustedes ponen 4 dígitos, imagínense que tengan clientes de toda edad, tengan gente de edad grande, no por desmerecer, de edad chico, ¿cuántos creen que van a elegir el año en el que están? ¿Cuántos creen que van a poner 2020? La Digamos, mitad. la mitad, más de la mitad. Ah, Digamos, ¿por qué? Porque la gente va a usar y va a elegir 4 dígitos que se son acuerden, o fáciles. Claro. cuánto, y ahí volviendo al tema del cumpleaños, ¿cuántos van a poner la fecha de cumpleaños y el mes? Digamos, y ahí va a depender de la colisión de la cantidad de gente que cumple el mismo día para que tengas claves repetidas, ¿sí? Entonces, eso es una realidad y es una, digamos, no sé si una contra, pero es una característica que tienen los algoritmos de hash para almacenar claves, ¿sí? Entonces, eh, esto ahí tiene ejemplos, los dos ejemplos más comunes de las dos familias más utilizadas en hash, que es el MD5, el algoritmo de síntesis del mensaje 5, que es un algoritmo que tiene un valor de 128 bits, como les decía. Y después la familia YA, que arranca en 192, acá ya fíjense que ni siquiera la menciona, pero arranca en 192, después salta a 224, 256, 384 y 512. ¿Sí? Hoy hay que usar la familia, la segunda, la YA, el algoritmo de hash seguro, el Secure Hash Algorithm, de 256 para arriba. ¿Sí? Y entonces, cualquiera de los dos métodos, cualquiera de los dos algoritmos, no importa la longitud de lo que le ingrese a esa función, me va a dar una longitud fija eh, de tamaño, ¿sí? de salida en realidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto que acabamos de hacer nosotros es un SHA-256, donde está en hexadecimal, pero son 256 bits de longitud. Y no importa que yo le ponga password, que le pongan password 1, o que le pongan, miren, vamos a anotar esto, vamos a dejar esto que es el hash de un algoritmo, voy a venir a un archivo de texto, voy a generar uno nuevo y lo voy a pegar. Voy a poner otro, voy a poner por ejemplo una passphrase que sea, no sé, el día de hoy estuvo agradable. Parezco de primario. Bueno, voy a poner encriptar. Fíjense lo que me da esta frase, lo que me va a dar, dice, el día de hoy estuvo agradable, ¿qué me dio? Me dio esta longitud. Esta longitud, fíjense que cambió mucho la longitud de password 1 a esta, me dio exactamente una longitud igual que el hash anterior. O sea, no importa lo que yo le agregue, 7 letras, 8 letras, o que le agregue un carácter, porque ahí voy a poner la palabra S, y la letra, perdón, S me tiene que dar exactamente la misma longitud que todas las anteriores. Entonces, una de las propiedades que tiene que cumplir el hash es esto que acabo de mostrar. Que no importa el origen, no importa el ingreso, 1 tera, 2 teras, un carácter 20, la salida tiene que ser del mismo tamaño. Pero,
como contra, sufre de esto que les acabo de mencionar. Que hay sitios que recopilan gigas y gigas y gigas de password o de hash computados, que si yo uso el algoritmo hash estándar para almacenar una clave en una base de datos, es muy probable que cuando se me fugue o si alguien me las obtiene, en muy poco tiempo salgan a la luz todas las claves que esa empresa tenía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa? Digamos, ¿cómo se utiliza un algoritmo de hash que dijimos que era el que se usa para almacenar las claves en una base de datos, para no tenerlas en un texto plano, y para tampoco usar un algoritmo de encripción simétrico o asimétrico? Porque los algoritmos de encripción simétrico y asimétrico, alguien tiene la llave para volver atrás, una contraseña. Y recuerden que la contraseña es propiedad exclusiva de la persona, ¿sí? Entonces, la organización me tiene que asegurar, o el lugar donde yo pongo la clave, me tiene que asegurar que esa clave nadie la sabe, ¿sí? Porque si no, se pierde el concepto de privado, se pierde el concepto de privacidad y de contraseña que tiene como tal. ¿Está bien? Entonces, la técnica que se utiliza es la técnica de salteo, que se llama, que es la técnica que están viendo ahí en pantalla. La técnica de salteo se utiliza para hacer que el hash sea mucho más seguro. Es decir, que si dos usuarios, porque coinciden, porque es muy poco el alfabeto que se utiliza, coinciden en la misma contraseña, es decir, los dos ponemos 2020 como contraseña, también van a tener, digamos, si usáramos el hash común, van a tener el mismo hash. Pero con un salteo, ese salteo, que es una cadena aleatoria que se le agrega al string que elige el usuario, hace que los dos hashes difieran completamente, ¿sí? Eso no lo entiendo. Entonces, imagínate ver esta situación. El usuario A elige una contraseña, que es esta que está acá arriba, a ver si... Sí. Déjenme que quiero ver si les muestro. ¿Están viendo ahí el icono? ¿O un iconito rojo, no? Sí, Sí. un circulito. Un circulito rojo. Bueno, imagínense que el usuario A elige esta contraseña y el usuario B elige esta contraseña y son las dos iguales, ¿sí? Sí. Entonces, el hash resultante sería igual. El hash resultante que les mostré recién sería igual. Entonces, la técnica de salting o de salteo, lo que hace es elegir un valor, que es este que está acá, un valor randómico, único por cada contraseña, único por cada usuario. Entonces, ¿Pero quién a esa hace ese contraseña salt? que eligió el usuario, el sistema. El Ajá. sistema lo tiene que hacer. ¿Dónde queda almacenado ese salt? Porque Bien. después para Ese descifrar salt, el hash tenés que tener el mismo salt, ¿o no? claro, acordate que con los hash nunca hay un descifrado. Nunca, No, con no, el hash sino para nunca comparar vos ves. contraseña con salt para Ahí está. corroborar El la salt, contraseña. el salt tiene que estar guardado en alguna base de datos también. El salt tiene que ser parte del sistema. O sea, lo maneja el sistema, lo guarda el sistema. ¿A dónde lo guarda? Y lo tiene que guardar en algún lugar que cada vez que el usuario ingrese su contraseña, el sistema lo pueda recuperar, lo pegue a la contraseña y compare el hash que guardó en el primer momento con el que el usuario le está mostrando ahora, ¿sí? ¿No en el mismo lugar que Entonces, el hash? En lo posible, no. se supone que no, ¿sí? La buena práctica dice que el salt tiene que estar en una tabla totalmente distinta a donde está el hash. ¿Por qué? Porque si se te fuga la tabla de los hashes, no le tenés que dar el salt de cada hash, ¿sí? Entonces, las tablas de hash y las tablas de salteo tienen que estar, digamos, en tablas distintas o en lugares distintos, ¿sí? Eso Pero sí sería tienen que dos estar bases de datos relacionados. distintas. Dos tablas distintas o dos bases de datos distintos, ya va a depender mucho de la arquitectura que quieran armar, pero como bien decía Vero, tienen que estar de alguna manera relacionadas. ¿Por qué? Porque este hash resultante tiene que saber que es del usuario mío, y el sal también tiene que saber que es del usuario mío, ¿sí? Entonces, de alguna manera tienen que vincularse y tienen que estar asociados a que cuando yo venga y ponga mi clave, que es 2020, me la pueda ir y buscar el salt, pegarlo, hacerle la función de hash,
obtener el resultado y compararlo con el hash que estaba almacenado en la tabla para que me deje entrar o me diga, no, tu clave no es la correcta. ¿Está bien? En ese caso, la autenticación entonces sería usuario más contraseña más salto. Claro, pero el usuario ni conoce el SALT, ¿no? El usuario ni Sí, sabe sí, seguro, que seguro. SALT eligió el sistema aleatoriamente cuando cambió la clave. ¿Está bien? No, sí, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, pero digamos, algo que tienen que conocer y que tienen que saber es, o al menos lo que se tienen que llevar es, esta técnica de salteo, la técnica de SALT, hace que el algoritmo de hash sea mucho más seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que hay un montón de sitios que recopilan hashes puros, y cualquiera, si yo uso el hash puro para almacenar una clave, me la pueden llegar a descubrir. Entonces, con la técnica de salteo, mejoro esta situación. ¿Sí? ¿Y hay forma de bajar algún programa o alguna aplicación que te haga el SALT? En realidad no, porque el SALT tiene que ver con cómo armás o lo que le pasás antes a la función de hash. O sea, el salteo ya es más sistémico, lo tenés que resolver a nivel sistemas, porque Ajá. por ejemplo, en esta página que veíamos acá, yo por ejemplo le voy a agregar una SALT a mi clave que es password 1, ¿sí? Le voy a agregar una Sí. SALT que sea, no sé, el DNI de las personas, ¿sí? Suponete. Entonces, cuando yo le agrego eso al valor, automáticamente me da un hash que es totalmente distinto. Si yo Claro. eso lo copio y lo trato de desencriptar, seguramente esto probablemente no esté como parte de los, ¿ves? De las bases de datos, pues no es una palabra común, no es alguien que seguramente eligió password 1 y 8 números, ¿sí? Claro. Entonces, eso ya es parte de cómo vas a armar el sistema para pegarle una determinada salt y después grabarlo en la base de datos, ¿sí? Ya. La sal, la sal puede ser cualquier cosa, puede ser algo randómico o puede ser algo que el sistema elija, como esto que hice yo. Yo elegí un DNI, pero hay muchos que toman el DNI más la dirección, más esto, más esto, más esto, y lo usan como sal, ¿sí? Que ya va a depender, o sea, ya seguramente lo que elijan como parte del sistema para agregarle como sal, y no, salvo ustedes que lo saben y lo conocen, digamos, no va a ser fácil que alguien lo descubra, ¿sí? No sé, Vero, Bien. si respondí lo que... Está bueno. Hace muy random, o sea, muy difícil de encontrar un hash en Muy alguna difícil, página así. muy difícil. Lo hace, digamos, hoy los sistemas, bueno, los sistemas que están bien diseñados para el almacenado de las claves, que se almacenan siempre en un formato hash, usan sal, siempre usan sal, siempre van a ver que es un algoritmo de hash salteado, como se llama, ¿sí? Y lo hace súper seguro, no hay, ahí no hay fugas. ¿Qué fugas pueden tener? Y que le roben la tabla de hashes y además la tabla de salt, donde ahí ya está. Digamos, es saber que lo único que tienen que hacer es recorrer los nombres, pegarlo con la sal que tienen y buscar las combinaciones posibles, ¿sí? Pero lo hace mucho más seguro que un algoritmo de hash estándar. ¿Estamos? ¿Así funciona, por ejemplo, para ingresar a la tarjeta naranja online? Sí. Tiene 24 caracteres. Todos los sistemas, sistema de naranja, sistema de los bancos, tanto Bancor y demás, que también los conozco, todos funcionan así, todos tienen la clave que ustedes ponen, por más que sea de 4 dígitos, en el caso de naranja, que ahora se puede usar más longitud, siempre a eso lo va a terminar transformando en un hash con una sal, y eso lo va a terminar yendo a buscar una base de datos y comparando el valor que tiene registrado, ¿sí? Todos los sistemas lo manejan así. Windows lo maneja así, nada más que Windows usa un algoritmo que se llama NTLM o LAN Manager. Unix lo maneja así, con un algoritmo también propio. Bueno, todos lo trabajan de esta manera, ¿sí? Bueno, un concepto también interesante con el tema de los algoritmos de hash es el concepto de cómo se usan los hashes para dar seguridad al envío de mensajes, ¿sí? HMAC es código de autenticación de mensajes usando algoritmos de hash, ¿sí? Entonces, imagínense esta situación. A ver, déjenme ver si... no.
ahí pasamos a otro tema. Imagínense esta situación. Yo le quiero mandar a, supónganse, a Vero, porque la tengo ahí primera en la lista, le quiero mandar un mensaje. Entonces, quiero asegurarme que ese mensaje nadie nos lo modifique en el medio. Entonces yo lo que le voy a mandar es una carta, ¿sí? Que la carta dice que tenemos clase a las 18:30, y además de esa carta, de ese texto que dice la clase empieza a las 18:30, le voy a mandar un hash, ¿sí? Con ese texto para que diga que, o que sepa que ese texto ella pueda comprobar que nadie lo modificó en el medio. Entonces, yo le voy a mandar un mensaje que dice la clase comienza a las 18:30. Entonces le voy a mandar el texto. Perdón, ¿eso Sí. se lo puedes poner después de la firma, en un correo, en un mail, algo de eso? Después de la firma, en cualquier lado. Exacto. En el ejemplo este que estoy dando, lo vamos a mandar en el mismo canal a los dos. Yo le voy a mandar un mensaje, o al menos así digamos, quiero hacerle el ejemplo. Les envío el mensaje que dice, la clase comienza a las 18:30, y el hash que representa ese mensaje para que cuando Vero lo reciba, agarre el texto, vuelva a calcular el hash, ¿sí? Y compare los resultados. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Bien. Sí. ¿Qué ¿Le podés vulnerabilidad? Sí. ¿No ¿Le se puede podés modificar mandar el hash en el medio? Yo si modifico el hash, ¿qué va a pasar si ¿Te daría modifico el la hash? misma palabra? No te daría No te va a dar Ah, la... Claro, exacto. pero Yo cuando cambian el mando, mensaje, le hace un hash nuevo, ponen el hash nuevo dentro del mensaje y lo va a comparar y le da correcto, pero el mensaje no es el mismo. bueno, justamente la vulnerabilidad que tiene esto que estoy contando es eso que está diciendo Ah, Vero, listo. ¿sí? Entonces, el texto que yo mando, que le mando, la clase comienza a las 18:30, y el hash, así como está, ¿sí? Si alguien me lo captura en el medio, y lo que hace es, me pone esto, la clase comienza a las 20:30, Ay, chicas, que no ¿sí? voy a tener un solo Y carpeta. calcula, Tengo carpetas formadas. En el libro tengo dos carpetas literal. Gigante y enorme. calcula el hash, y ese hash, o lo que le va a enviar a Vero es esto. ¿Qué va a pasar? Vero, cuando le llegue el mensaje que la clase comienza a las 20:30, va a calcular el hash de ese mensaje, y el mensaje, ¿qué va a pasar? Va a ser correcto, ¿sí? correcto, Porque claro. el hash que va a calcular es el que dice abajo. Y Es el que como un le hombre llegó en en el realidad, medio. exacto, es un hombre en el medio que hace ese ataque y cambia todo, cambia el mensaje y además cambia el hash. Entonces, para asegurar este método, para asegurar esto, se usa hash, pero se usa con un HMAC, que se llama, que es un código de autenticación de mensajes. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Con Vero, perdón, antes de mandar ese mensaje nos vamos a poner de acuerdo en una clave secreta, ¿sí? Nos vamos a poner de acuerdo en una clave secreta. La clave secreta va a ser, no sé, clase 5, ¿sí? Entonces, yo le voy a mandar el mensaje que dice la clase comienza a las 18:30, lo voy a copiar a esto, pero voy a hacer lo siguiente, más clase 5, ¿sí? Y lo encripto, Ajá. o Me lo puse a hasheo. el micro porque mis compañeritas... De eso voy a obtener este hash. Entonces yo lo que le voy a mandar a Vero, lo que le voy a pasar va a ser, la clase comienza a 18:30, pero el hash va a ser este. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ahora el Cuando atacante lo me lo captura? desencriptes, El atacante me lo va a capturar, ¿sí? Cuando el atacante me lo cambia y le cambia tanto el mensaje como el hash, el atacante no sabe la clave que nos pusimos de acuerdo con Vero, ¿sí? Entonces va a calcular el hash de la clase comienza a 20:30. Cuando el mensaje le llega a Vero, Vero va a hacer lo siguiente, va a poner la clase comienza a las 20:30 más clase 5 y lo va a encriptar.
Ajá. ¿Está bien? Y ahí Sí. se va a dar Este cuenta hash- que no es correcto. Este hash es el que va a comparar con el hash que recibió. ¿Y qué pasa? Si lo empiezan a ver y lo empiezan a comparar, el mensaje, el hash, no es ni parecido. ¿Sí? O sea que ahí Vero lo que va a decir, che, no, alguien modificó esto en tránsito. O hubo algún error de tránsito, o alguien, digamos, malintencionado, me está mandando mal el mensaje. Me va a mandar un mensaje diciendo, che, Dani, el mensaje no es correcto. Hay algo que no está bien en el mensaje. ¿Me lo podés volver a mandar? ¿Sí? Entonces, el concepto del HMAC es justamente fortalecer un envío de mensajes a través de funciones de hash. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá se empieza a complejizar, porque además del hash, hay una clave secreta o un mensaje secreto que nos pusimos de acuerdo los dos, que no lo vamos a mandar en ningún momento, porque ya lo tenemos precompartido de antes, y lo usamos como receta o como parámetro a la función de hash. ¿Sí? Que los únicos dos que sabemos de ese mensaje son los extremos, entonces ya por más que alguien me lo tome en el medio, me lo cambie, me vuelva a calcular el hash, no va a poder ser efectivo el ataque. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Bien. Y además, además de darme integridad, el concepto de HMAC, lo que avanza también es en poder autenticar. Porque si encima esa clave secreta solo la conocemos Vero y yo, cuando yo le mando un mensaje y Vero asegure de que ese mensaje está correcto, el único que lo pudo armar ese mensaje fui yo. ¿Sí? Entonces también este método de HMAC lo que va a dar o lo que va a avanzar es en mejorar la autenticidad de los mensajes. O sea, cuál es el origen real de ese mensaje. ¿Bien? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió hash y las distintas técnicas de salteo y de HMAC? Perfecto. ¿Y por qué he renegado con esto? Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a pasar ahora entonces a firma digital. Donde firma digital, la ventaja que tiene, o lo que nos va a proporcionar la firma digital, hoy en día en Argentina también está establecido que una firma digital ofrece y proporciona la misma funcionalidad que una firma manuscrita para documentos electrónicos. ¿Sí? Hoy, una rúbrica de un documento tiene el mismo nivel, o al revés, la firma digital, una firma digital avalada por entidades certificantes y demás, tiene el mismo concepto de validez que una firma física, una rúbrica. ¿Sí? Entonces, una firma digital se utiliza para determinar si alguien me va a editar un documento después que lo firma. Vieron que ustedes me fueron pasando los certificados. Los certificados que yo se los fui firmando, les fui enviando esa firma. La firma que yo les hice no es una firma digital, es una firma electrónica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que la entidad, o sea, es lo mismo, una firma digital y firma electrónica técnicamente son iguales, pero jurídicamente no. ¿Sí? Legalmente no. La firma electrónica que yo les pasé o la firma digital que yo les hice en ese documento no tiene validez legal porque no fue emitida por una entidad de confianza. ¿Sí? La entidad que emitió mi firma digital y que yo les pude firmar el documento fue una empresa privada, fue Tarjeta Naranja, por eso van a ver que si hacen doble clic ahí, aparece el mail mío de Naranja. ¿Sí? Porque mi firma o la rúbrica digital que les hice es a través de una entidad certificante que me dio una empresa privada. ¿Sí? ¿Y por qué yo no puedo copiar esa firma? Ponele. Porque no tenés mi privada. Acuérdate que para poder firmar digitalmente, yo uso una parte de... La firma digital usa inscripción asimétrica. O sea, usa dos partes, una pública y una privada. La parte pública yo la dejo estampada en la firma que les hice. La parte privada con la cual yo firmé, ustedes no la pueden tener y no la van a poder copiar, porque solamente la tengo yo en mi equipo. ¿Sí? Que, si quieren, la podemos llegar a ver, porque está, yo creo que se los mostré en la clase pasada. Pero eso, ¿cómo lo explico? ¿Yo lo puedo ver que tu firma es original, de alguna forma? Es que no hay dudas de eso, creo. Sí.
Mirá, Porque esto que está es acá, una firma escrita en un PDF, ponele, es una firma que la puedes hacer con el Photoshop, pero yo puedo comprobar que la que me mandaste vos a mi PDF es una firma real. no, pero son distintas cosas, me parece, Mati, lo que estamos hablando, ¿eh? Ah, Lo que bien. vos hablás de una firma en un Photoshop es un dibujo, es un estampado de una firma rúbrica que va en un documento. Eso no es firma digital ni firma electrónica. No, que yo digo que Eh, puedo copiar la firma, lo que vos me dejaste en el PDF del certificado. Si Sí, sos más o menos bueno en el Photoshop, podés copiar la letra, podés hacer lo mismo y pegarla en el Photoshop, me no, refiero a... no, está bien. Pero ahí lo que vas a pegar es una imagen. ¿Sí? Es una imagen, vos fíjate ahora, voy a abrir uno de los documentos, uno de los PDF que yo les mandé a ustedes, firmados, para que vean qué capacidad tiene la firma digital y qué pueden ver de esa firma digital. Ahí voy. Pero miren esto. Acá, digamos, esta parte de certificados todos pueden acceder porque nuestro navegador o nuestros navegadores confían en entidades certificantes. Yo ya se los había mostrado esto, pero tienen una pestaña que dice personal. ¿Sí? En esa pestaña personal ustedes van a tener los certificados que alguien les emitió, que alguna entidad certificante les emitió. Si ustedes van a una entidad certificante como Encode, que bueno, le sacaron la licencia, pero el otro que está acá se llama SecureBox, me parece que es, o Box Custodio de Archivos, algo así. Son las dos que tenemos acá, las dos que teníamos en Córdoba, ahora quedó una sola. Pero bueno, van ustedes y tienen que ir y pedirles una firma digital oficial. Les van a cobrar $2.000 porque eso es lo que vale una firma, y les van a pedir datos de su DNI, les van a pedir, porque seguramente si lo van y lo sacan a nombre de una empresa, le van a pedir un acta de constitución de la empresa, que ustedes son apoderados de esa organización, bueno, varias cosas más, y le van a dar un token, ¿sí? Un hardware, en donde adentro va a estar este archivo que ustedes ven acá, ¿sí? El archivo para que ustedes puedan firmar cualquier documento cada vez que lo necesiten. En el caso de una organización privada como Naranja o como muchas otras, cuando ustedes le emiten un certificado, no lo hacemos con token porque sería muy alto el costo y demás, sino que lo hacemos por métodos de soft. Digamos, el certificado nos lo envían por mail y nosotros lo podemos digamos, instalar en el browser o en el navegador o en la máquina donde estemos. Entonces, en este caso, mi certificado expira o expiró, no es más válido, expiró el 9 de abril, fíjense que expiró hace poquito, que dicho sea de paso no me había dado cuenta, pero es el que tengo implementado, el que tengo instalado en mi equipo. Y de acá puedo ver que quien me lo emitió esta entidad certificante, que es la entidad certificante de tarjeta naranja y demás, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá es digamos, el certificado que tiene, fíjense este mensaje de acá, no sé si lo alcanzan a ver, este mensaje que dice, usted tiene una clave privada que corresponde a este certificado. Cuando ustedes abran el PDF que yo les mandé firmado, ustedes no van a tener esa llavecita acá. ¿Sí? Lo que ustedes van a decir, o lo que ustedes van a ver es que ustedes tienen un certificado a nombre, o firmado a través de Daniel Daniele, que solamente les va a decir quién fue el emisor y válido hasta dónde. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, y eso es lo que Mati te quería mostrar, de que yo con mi firma digital lo que tengo es digamos, una combinación o una privada con la cual estampo la firma en cada documento. Y si voy a buscar ahora alguno de los documentos que le envié a ustedes... ¿Y llegó el mío, profe? Vos sabés que me parece que no te lo firmé, Sonia, ¿no? No te lo Bueno, devolví. yo se los reenvié. Mira, voy a agarrar el de Marcelo. Donde cuando ustedes lo abran, esto lo pueden abrir cualquiera, digamos, yo lo tengo firmado, y van a ver que en la parte de firma va a decir esto, todos más o menos dicen lo mismo, ¿sí? El día que lo firme y demás. 7 del 4 y demás. Bueno, ¿qué van a poder ver o qué cambia con respecto a copiar esto de manera con un Photoshop o copiar el texto y hacerlo, Mati? Es lo que dice acá arriba. Fíjate que con este PDF te va a aparecer un panel de firma y que dice que este documento está firmado
y todas las firmas son válidas. Entonces vos, ¿qué podés hacer? Podés hacer doble clic acá y dice que la firma es válida, que fue firmada. O sea, esto si fuera una imagen no lo vas a poder ver, ¿sí? Claro, Dice claro, que sí, fue sí, sí, firmado sí. por esta persona con ese correo, y además, si yo hago clic en propiedades, puedo ver el certificado firmante, ¿sí? Que acá fíjense que tienen el Secure TNCA, cuando vence, que acá vence el 9 del 4, ¿sí? Pero por más que ya esté vencido, al momento de firmarlo, esta firma era válida, ¿sí? Entonces pude hacerlo sin ningún tipo de problemas. ¿Se entendió? Ahí Sí. está. Claro, te da Acá toda tengo esa los seguridad detalles. pregrabada. Te da todo esto. Acá está la clave pública del certificado. Esta es la clave pública de mi certificado que ustedes van a recibir o que van a tener. Bueno, si fue o no revocado, si tengo o no confianza en la entidad certificante, bueno, y un montón de opciones más. ¿Está bien? Esto es el distintivo de la firma digital. Cuando yo firmo un documento digital, todo esto queda estampado en el documento. Y si alguien agarra este PDF y lo modifica, ¿sí? Agarra este PDF y en vez de decir que ha completado el curso de introducción, le ponen que ha completado el curso de CyberOps, ¿sí? Porque esto es un PDF, pero es un documento que de última se puede editar, automáticamente esa firma digital se rompe. Automáticamente esta firma digital va a quedar corrupta y no vamos a poder validar de que esta firma es válida. ¿Está bien? Te sale ahí arriba firmado que no es válido, algo, o sea, Sí, en realidad, pero primero probablemente el que el que te tire un mensaje de error va a ser el PDF. Porque el PDF, si no está bien armado, te va a dar un error en la apertura. Pero además, si vos lo lográs modificar sin que se rompa el PDF, cada vez que vos abrís el documento, no sé si ustedes vieron que tardó hasta que apareció la firma, hasta que apareció el panel de firma. Porque lo Sí. que hace el PDF cuando tiene una firma digital, recorre todo el documento, le hace un hash, o sea, le hace un resumen, lo compara ese resumen con el que tiene estampado en la firma, y recién ahí dice, che, el documento es íntegro, nadie lo modificó y además la firma es válida. ¿Sí? Toda esa verificación la va a hacer al momento de abrir. Cuando vos tengas un PDF modificado después de una firma, deja de perder validez, y si lográs hacer que el PDF te abra, te va a decir que la firma no lo puede corroborar, ¿sí? No es válida. ¿Esto sirve como para hacer un contrato online con otra persona? ¿Tiene validez legal? Sí, Claro. si la firma, este tipo de firma no, Marce, este tipo de firma que yo hice es una firma electrónica, que no tiene validez legal. Si vos estampás una firma digital legal, o sea, emitida por Vox, emitida por, bueno, hay 7 entidades más en la Argentina, tiene Justamente, tiene el mismo nivel de validez que una rúbrica. Si vos haces un contrato por un contrato de un departamento, el contrato de un auto, es exactamente la misma validez que una firma. Perfecto, profe, gracias. Pero esto Sí, tiene que ser Mati. presentado no, que como digital. justo hoy el gobierno había dicho algo de eso, de que para facilitarle el trámite a las pymes para poder sacar los créditos, iban a empezar a implementar la firma digital. La firma digital hace un montón que está implementado, pero no tiene No se usa casi. no tiene mucho uso. La verdad que hay empresas que lo tomaron como un negocio y es muy oneroso para una pyme sacar una firma digital. Es la realidad. ¿Sí? CA Raíz Argentina. Miren, ustedes pueden venir acá, ir a la parte de Autoridad Certificante de la República Argentina, autoridad de certificación y demás. Acá pueden pedir un certificado de firma digital con token, validar uno y demás. Acá tienen las autoridades de registro. Consultar el listado de autoridades de registro. Y acá vamos a ver si aparecen. Bueno, están las... No, Está estas son las bastante personas. bueno para usar si no saldría tan caro. Es que es muy caro. Hoy lamentablemente es muy, muy caro. Pero acá tienen todo. La ACE Raíz, tienen la ONTI, la ACE del Ministerio de Modernización, y también están a ver si lo encuentro por algún lado, estaban las empresas, ya les digo. Acá están.
Fíjense, han quedado, bueno, ENCODE todavía está, se ve que lo han recuperado, pero estas son las empresas que ustedes pueden ir, las empresas privadas, tienen, bueno, el AFIP es una entidad certificante, o sea, hay un montón del gobierno, pero entidades privadas es Vox, custodia de archivo, que es de acá de Córdoba, ¿sí? Esta es de acá. ENCODE, que también es de acá de Córdoba, DigiLogic, de Buenos Aires, y Lockout, que es también de Buenos Aires, ¿sí? Tienen 4 empresas privadas y después entidades públicas, ¿sí? Antes ¿En las públicas también te Negocio, cobran? ¿no? En las públicas no pueden ir los privados. Las públicas solamente dan para el gobierno, ¿sí? O, digo, todos nosotros, si tienen ustedes cuentas, tienen cuentas, tienen usuario en AFIP, o tienen nivel 3, creo, de AFIP, automáticamente tienen asignado una firma digital para usar en AFIP, ¿sí? Digamos, pero no pueden usarla para firmar otras cosas que no sean dentro de la infraestructura de AFIP, ¿sí? Del profe, Entonces, el documento decía que la firma electrónica para rubricar los documentos de crédito son con la sociedad de garantía recíproca. me mataste. No sé qué es la sociedad de garantía recíproca. O algo así decía. ¿Y que la abogada diga algo? A mí me Es que no mataste, no sé entiendo si... lo que estás diciendo. ¿Cómo es? Espera. Yo tampoco, ¿no? El, ¿Cómo el decía Mati? gobierno ahora lanzó una resolución en la que habilitó a las pymes que rubriquen con firma electrónica los contratos que otorgan las garantías necesarias para los créditos de los bancos. ¿Pero con firma electrónica o firma digital? ¿Y la electrónica no tiene validez? Dice con firma electrónica. La firma electrónica no tiene validez, ¿no? No O tiene sea, validez bueno, legal. habría que leerlo bien. No sé si es eso que pasaste en el Sí, chat, eso Mati. que te pasé en el chat, sí. Lo vamos a poner en el grupo para aquel que quiera hacerle doble clic. Si fuera digital, supongo que se está refiriendo a que tanto el banco como la persona jurídica que va a sacar el crédito tienen que tener registrada la firma digital para Claro, que la persona no vaya al banco. Para mí debería ser así, no con firma electrónica. Firma electrónica Claro. no tiene validez legal. Habilitó para la obtención de... Habilitar la firma electrónica para rubricar documentos. Bueno, habría que analizarlo bien. La verdad que no... Uy, pero habla de blockchain también. Bueno, habría que ahondar un poquito. La verdad que no soy digamos, en estas cuestiones más legales, ahí hago un poco de agua. Pero no sé, Vero, si después querés mirarlo y nos tirás algo por ahí, alguna letra o alguna ayuda. Digo, tengan en cuenta que esto está muy piola o está muy bueno y a ver, y entendamos lo que está detrás de firma digital o firma electrónica. El concepto técnico es el mismo, porque nos ayuda a que desde seguridad o desde una entidad, digamos, determinada, podamos estar completamente seguros que el que está del otro lado y que me envió un documento firmado no es otro que al que nosotros le dimos esa firma digital, ¿sí? O le dimos la potestad para que lo haga. O sea, lo que tenemos que entender ahí que si hay algo que está firmado digitalmente es porque alguien tuvo en poder la clave privada para estampar esa firma en ese documento. Que para poder usarla, ustedes tienen que saber una clave, ¿no? No es que si yo dejo mi máquina desbloqueada y alguien me usa mi firma, no. La firma digital está asegurada con una contraseña. Entonces, digamos, tampoco podemos decir, no, yo no lo firmé, o yo no fui, o alguien me usó la máquina. Entonces, si alguien me usó la máquina es porque o estaba la clave en algún lado en texto plano, digamos. Es lo mismo que cuando me usan el usuario. Entonces me asegura unívocamente que fuimos nosotros o que fue el usuario, y para un sistema no hay dudas de que el que lo hizo es él. ¿Ok? Esa es un poco la realidad de las firmas digitales. Me aseguran origen, me aseguran no repudio, me aseguran un montón de características. Bueno, ¿se entendió, gente?
a perfecto. grandes rasgos, la firma digital. Sí. Bueno. Uy, no veo. Esperen que tengo ahí tapado. Bueno, cómo funciona la firma digital ya más o menos lo estuvimos mencionando, pero básicamente lo que estampamos con la firma, con el algoritmo de inscripción asimétrica, recuerden que la firma digital termina siendo que agarro mi privada, que es el algoritmo de asimétrico que vimos la vez pasada, y encripto un texto, pero no voy a encriptar todo el mensaje, porque acuérdense que los algoritmos de encripción asimétrica eran lerdos para grandes volúmenes de datos y demás. ¿Qué voy a encriptar? Voy a encriptar el hash. Voy a encriptar el compendio del mensaje, que es como se denomina a ese valor de hash. Entonces, lo que va a hacer la firma digital es agarrar el documento, el PDF, le va a sacar un hash, y con la firma privada mía voy a encriptar, ¿sí?, el hash resultante de ese texto. Entonces, cuando alguien lo modifique, o sea, ¿cómo voy a poder validar ese mensaje? ¿Sí? Esperen que ahí... Bien. Cuando alguien recibe ese PDF firmado, ¿sí?, el algoritmo asimétrico tiene una característica también, que es, si yo encripto un texto con mi clave privada, cualquiera que tenga mi clave pública lo va a poder desencriptar, ¿sí? Entonces, cuando alguien recibe un PDF firmado por mí, va a poder calcular el hash del mensaje, a ese hash lo va a poder verificar, ¿sí?, desencriptando con la clave pública mía el hash firmado y comparando el hash del PDF que recibió y el hash que está firmado por mí. Si los hashes son iguales, porque nadie modificó ese documento y la firma es válida, si ya ese resultado del hash con lo que desencriptó de la firma da distinto, es porque alguien modificó el documento. O estamos hablando de un documento distinto. ¿Se entendió? Sí. ¿O les hice el lío? Sí. Bueno, de esa manera así trabaja lo que es la firma digital de los documentos. Bueno, vamos ahora a otra partecita que tiene que ver con esto, que seguimos hablando más o menos de lo mismo, que tiene que ver con certificados digitales. El certificado digital es equivalente a un documento electrónico, a un pasaporte electrónico, como ustedes quieran. Los certificados digitales van a permitir a los usuarios, a los hosts y a las organizaciones intercambiar información de manera segura a través de Internet, ¿sí? El certificado digital va a autenticar y verificar que los usuarios que envían un mensaje sean quienes dicen ser, ¿sí? Acá no estamos hablando de firma digital, sí estamos hablando de envío de información segura. Entonces, los certificados digitales van a proporcionar confidencialidad para que el receptor que el receptor con los medios para cifrar esa respuesta o reciban un mensaje de manera segura. Los certificados digitales son los que se utilizan todo el tiempo cuando nosotros navegamos a un sitio y ven que ese sitio dice HTTPS. Hoy el 90% de las páginas, ¿sí?, el 90% de los sitios van a ver que tienen un candadito adelante. ¿Qué significa ese candadito? Que la conexión es segura, pero además que la empresa o el sitio con el cual me conecté me emitió o me informó y me usó un certificado digital, ¿sí?, válido para encriptar toda la información que me está enviando y que yo le estoy enviando a ese servidor, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros accedemos a un sitio web o cuando usamos una página que está asegurada o que está con HTTPS, el envío del certificado es unidireccional. O sea, el servidor me emite un certificado, me manda el certificado con la clave pública de él para que yo le encripte la información y él me lo envía también cifrado para que yo con ese certificado lo pueda abrir, ¿sí? No es bidireccional. Pero hay páginas, hay sitios en donde para poder entrar piden que yo tenga también emitido un certificado. Son como los menos sitios, o son los sitios que van a depender mucho, a lo mejor los propios de una empresa y demás, pero hay sitios que necesitan certificado de cliente y certificado de servidor para comunicarse. ¿Estamos?
Pero en definitiva... No, perdón, sí. Sí, Mati. No, en definitiva por ahí lo que iba a decir es que el uso de certificados digitales se utiliza más del otro concepto, se utiliza del concepto para que yo identifique que la página es real, es válida, me emita un certificado, me traiga el certificado público de este lado, digamos, del lado del cliente, y yo a través de ese certificado le envíe toda la información encriptada y generemos un canal seguro entre ambas partes. Entonces, ese certificado digital no solamente me permite encriptar, me permite dar confidencialidad, como decía la parte anterior, sino que además me da autenticidad del sitio. ¿Por qué? Porque si hubiera un problema con ese certificado o fuera una página falsa, el certificado o no lo tendría, o tendría un certificado que me dice, che, el certificado dice, no sé, en vez de decir Argentina Gobar, dice Argentinian Gobar. No sé, va a estar emitido por otra entidad, porque se supone que si le emitieron un certificado, tuvieron que preguntar o tuvieron que asegurar que es la empresa correcta, que no tiene errores de tipeo y un montón de otras cuestiones. ¿Okay? ¿Eso tiene un costo? También. Esos certificados tienen costo, sí, tienen costos. Pero ahí hago una aclaración, que hace un par de años, Comodo y un par de entidades más, Sonia, hicieron una iniciativa o generaron una iniciativa que es la generación, el armado de una entidad gratuita para que todas las páginas, para intentar elevar el nivel de seguridad de todas las páginas. Entonces, hoy tienen un sitio que se llama, no sé si alguno lo conoce, se llama Let's Encrypt. Let's Encrypt. Que ustedes pueden pedir certificados totalmente gratuitos. Pueden armar un certificado totalmente gratuito y la única contra es que son certificados de muy poco tiempo. Son certificados que tienen 2-3 meses de duración nada más. Pero fíjense, desde que arrancaron, logran o llevan emitidos más de 200 millones de certificados de sitios web. Fíjense la cantidad de certificados que emiten, ¿sí? Pero bueno, acá ahí tienen, Sonia, un sitio donde pueden emitir o pueden pedir, si ustedes no tienen la posibilidad de pagar $800 o bueno, hoy están un poco más baratos, $600, y no pueden tener eso, bueno, acá tienen un sitio donde es igual de válido y pueden pedir un certificado gratuito, gratis, de inscripción de sitios. ¿Está bien? Te hacen un estudio, ¿verdad? Algo antes de dártelo al certificado. Sí. Tienen distintas formas, tienen distintas formas de validar tu identidad, ¿sí? Suponete que yo soy un atacante y quiero registrar un certificado, quiero que me mande Let's Encrypt un certificado a nombre de Naranja, ¿sí? De naranja.com. Lo que va a pasar es que primero la entidad Let's Encrypt va a decir, bueno, me tenés que mandar un correo desde naranja.com. Además de eso, tenés que agregar en el DNS un registro, o sea, tenés que demostrar que el dominio y la empresa es tuya, o tenés capacidad tecnológica de cambiar datos para que te lo puedan validar, ¿sí? Recién cuando reciben un correo del dominio y además te lo devuelven con un código, que ese código lo tenés que poner en un registro un registro determinado de DNS, ellos cuando lo puedan consultar y puedan validar eso, recién ahí te van a emitir el certificado. ¿Sí? Ah, bien, no es que cualquiera va, lo pide y se lo dan, está bien preparado. No. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Y tengan en cuenta que la creatividad de los atacantes da para todo, y siempre pasa, y hasta ha pasado que se han visto páginas falsas, phishing, con certificados Let's Encrypt o hasta certificados pagos, que usan dominios que son creados por ellos, ¿sí? A nosotros nos pasó un phishing muy bien armado con el sitio Naranja Codo a Codo. Esto fue un ataque que yo creo que se los mostré hace unas 4 o 5 clases. Naranja Codo a Codo. ¿Qué habían hecho? Habían pedido un certificado Let's Encrypt. O sea, ellos registraron el dominio, pagaron el dominio Naranja Codo a Codo. Con ese dominio tenían control de los DNS, tenían control del correo, tenían control de todo. Fueron a Let's Encrypt, pagaron un certificado y obviamente ellos demostraron
autenticidad y demostraron que tenían ownership de ese dominio. Entonces, el certificado se lo dieron, ¿sí? Pero no era naranja.com, sino que era un dominio falso creado por ellos. Bueno, eso va a pasar. O sea, si ustedes tienen, o el atacante tiene capacidad sobre el dominio que ustedes están armando, o el dominio que ellos crearon, lo van a poder generar. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguridad tenemos de navegar por una página HTTPS? Ninguna. No, hoy digamos, la seguridad de que es una página auténtica, no, ninguna. Ninguna. O sea, hoy el certificado lo que te da es un nivel de seguridad adicional, en el sentido de que todo el tráfico que vos mandes como cliente hasta el servidor va encriptado. Pero que te estás comunicando con la página que dice ser, no lo vas a saber. ¿Sí? ¿Se entiende, gente, eso? Sí. Esto es importante esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, el certificado me autentica al dominio, al servidor con el que estoy comunicándome, y me asegura que el tráfico vaya encriptado. Ahora, que el servidor sea de la empresa que aparenta ser, no me lo va a asegurar. Eso como lo que le pasó a ustedes, que decís vos, estaba todo, claro, pero no... Claro, digamos, a nosotros ¿qué pasó? Nos registraron el dominio naranja codo a codo. Mandaron le pusieron certificado, pusieron un formulario de captura de datos, hermoso, re lindo, con la misma imagen que usamos nosotros. Le mandaron una campaña de correo a los clientes diciendo, te atendemos acá. Ahora, como empezó esto de la pandemia, nos queremos asegurar codo a codo para que nos saludemos de una manera segura. Hemos levantado este sitio nuevo para que te autentiques. Y cuando iba le pedía su usuario y su clave. Digamos, la gente confiada, porque tenía el loguito nuestro, tenía el link nuestro, acceso nuestro, certificado, pero el sitio era totalmente falso. ¿Sí? Entonces, el sitio, por más que tenga certificado, no significa que sea de la empresa que dice ser. ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado. Sí asegura tráfico, sí asegura que vaya encriptado el tráfico y demás, pero no nos da la certeza de que sea la empresa real a la que me estoy comunicando. ¿Está bien? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo me aseguro eso? Sí, me debería poder asegurar esto. Si yo voy a una página, imagínense, vamos a tomar Naranja, cuando yo entro al sitio de Naranja, hay un candadito, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que acá, en algún momento de la emisión de ese certificado, bueno, me fui a cualquier lado, perdón, no sé qué apreté. Cuando veo el certificado, ese certificado debería estar emitido a una organización, ¿sí? Esa organización a la cual se emitió debería ser el nombre, el DNS de la empresa con la cual yo quiero digamos, interactuar, ¿sí? Entonces, ahí sí ustedes pueden llegar a ver o a ahondar un poquito más en el certificado si la empresa a la cual se emitió es la empresa que yo quiero comunicarme, ¿ok? Porque muchas veces los certificados que se generan dice un dominio que no es el que yo me quiero comunicar, o que es un dominio, digamos, que no corresponde a la empresa. Pero es real o es cierto que muy poca gente va a hacer doble clic en un certificado y va a ir y buscar. Eso no suele pasar. ¿Está bien? Bueno, no sé, Matías, ¿tenías alguna duda más o alguien que me quería hacer una pregunta o estamos bien hasta acá? Yo, pero no me acuerdo qué era. Bueno, sigo y después lo vemos. Bueno, algo que tienen que tener en cuenta con los certificados es que es un estándar. Digamos, hoy los certificados que usamos, ya sea en servidores, en sitios web y demás, es el estándar X509, ¿sí? que está estandarizado, y eso hace que también tenga muchísima aceptación por todos los navegadores, por toda la comunidad de sistemas y tecnología en general, y bueno, y consta o tiene un montón de componentes que, si nos ponemos a ver, como recién entré y se fijan en los campitos, van a ver esos campos en todos. Van a ver el número de versión, van a ver un número de serie, van a ver un algoritmo de certificación, el nombre del emisor, el periodo de validez. Todo eso son campos estándar que tienen que tener todos certificados, ¿sí? Si eso no lo tiene,
evidentemente no va a poder ser certificado. Acá hay otro. Y si yo veo el certificado, bueno, estoy en otro browser, pero todo lo que veíamos, por quién lo emitió, válido desde y hasta cuándo, cuál es la empresa que se lo emitieron, dónde está ubicado, de qué país, número de serie, cuál es el fingerprint, bueno, todos esos campos son los que tiene que tener, o los que va a tener el certificado por ser de tipo X509, un estándar, ¿sí? Entonces, eso también asegura y nos da una cierta uniformidad a todos los certificados. No hay distintos tipos, no hay, digamos, es lo que hoy se tiene con certificados. Bien. Bueno, vamos a la última partecita ya para terminar, que tiene que ver con, digamos, en el lugar donde se alojan, cuáles son las capacidades de integridad en el lugar más importante que tiene toda organización, donde almacena sus datos. Sus datos están en reposo en bases de datos, ¿sí? Hoy hay datos que van en tránsito, ¿vieron? ¿Se acuerdan del cubo de Macamber? Los datos están en 3 estados posibles: siendo usado, en tránsito o en reposo. Cuando los datos están en reposo, están en alguna base de datos, ¿sí? La base de datos puede ser un archivo de texto, puede ser, puede ser distintos medios, distintas formas, pero está en una cierta base de datos. Entonces, esa base de datos tiene muchísimas capacidades desde el punto de vista de integridad, o tiene que tener muchas capacidades desde el punto de vista de integridad, porque si no, podría digamos, adulterarse tranquilamente lo que está almacenado ahí en esa base de datos, o podría romperse, o podría no tener sentido. Entonces, a medida que las bases de datos crecen, o se vuelven estos datos mucho más sensibles, es importante que nuestra información, o la información que la organización tiene en esas bases de datos, sean protegidas adecuadamente. Entonces, esta integridad de datos en una base de datos lo que nos va a dar es precisión, nos va a dar uniformidad y confidencialidad, confiabilidad, de confianza, de que sea, digamos, confiable lo que estamos almacenando en esa base de datos, en función a lo que se graba en ese lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una base de datos, tengo distintas alternativas de integridad que puedo echar mano para jugar y para poner en juego de que los datos que me ingresen en esa base de datos no sean cualquier cosa, o no estén siendo modificados como de una forma que no quiero. Entonces, hay 4 capacidades de integridad que tengo que tener en cuenta, o tengo que conocer, que en una base de datos puedo llegar a definir. Por ejemplo, integridad de entidad, integridad de la entidad, que es que todas las filas deben tener un identificador único llamado clave principal, ¿sí? Siempre, no sé si alguno de ustedes estudió base de datos en la facu, a los chicos de sistemas sobre todo, que cuando hablamos de una base de datos, siempre toda tabla tiene que tener una clave principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede haber 2 filas que la clave principal sea el número 1, ¿sí? Porque no, porque ahí digamos, entra en conflicto la clave principal. Entonces, la integridad de la entidad lo que me va a decir es eso, que todas las filas tienen que tener un identificador único, ¿sí? Y que ese identificador único es el que le llamamos clave principal. Después tiene que tener, otra de las capacidades, es la integridad del dominio. La integridad del dominio es que todos los datos almacenados, ahora no en una fila, sino en una columna determinada, deben seguir el mismo formato y tener la misma definición. ¿Qué significa eso? Que en la columna donde yo voy a guardar la fecha de nacimiento, tiene que tener un formato particular, que es 2 dígitos que representan al día, 2 dígitos que representan al mes, y 4 dígitos que representan al año, ¿sí? Y además de eso, tiene que tener otras consideraciones. El día va a ir entre el 1 y el 31. El mes entre el 01 y el 12. Y el año, bueno, va a depender, pero nunca va a ir más atrás de, no sé, el 1900. Bueno, va a depender mucho de lo que queramos poner como integridad de dominio. Pero, digamos, lo que ustedes tienen que asegurar con la integridad de dominio es que en la columna que ustedes determinan va a tener que tener un mismo formato y una misma definición. Después, hay otra característica también que se setea en una base de datos, que es la integridad referencial, ¿sí? La integridad referencial ya son relaciones entre tablas
que deben permanecer congruentes, ¿sí? Por lo tanto, un usuario no va a poder eliminar un registro o una fila sin tener la precaución de que si se relaciona con otra, eso no se va a poder eliminar, o se eliminan las dos juntas, ¿sí? Esto ya es un tema más de relación de base de datos claramente, pero por ejemplo puede ser, no sé, el stock, una tabla de stock y una tabla de productos, ¿sí? Si yo tengo en la tabla de stock donde dice que el producto A tengo 5 unidades, y en la tabla de productos dice que el producto A es, no sé, arroz, yo si tengo integridad referencial, es decir, que referencio el producto A de la tabla de producto con el producto A de la tabla de stock, si yo quiero borrar un producto que está siendo usado en la tabla de stock y tengo todavía stock porque dice que tengo 5, a este producto no lo puedo eliminar, ¿sí? Entonces, eso es un poco el concepto de integridad referencial, que ustedes vinculen tablas por algún campo, por algún valor, y que si quiero borrar algo, pero está referenciado en otra tabla, eso no me lo permite hacer. Entonces, eso hace que el sistema en su conjunto me quede íntegro, porque si borro algo, pero después el producto A, pude borrar el producto, en el stock dice producto A, cuando voy a buscar la información del producto A está eliminado, no voy a saber nunca qué es el producto A, de qué proveedor es y cosas así, ¿sí? Entonces, esa integridad referencial también es importante tenerla presente. Y la última es un conjunto de integridad definida por el usuario que ustedes pueden agregarle a una base de datos el conjunto de categorías o de relaciones que ustedes necesiten por el sistema, por la empresa en la cual ustedes están. Entonces, ahí ustedes pueden agregar o pueden tener presente que también la integridad no entra siempre en alguna de estas tres anteriores, pueden ustedes definir las que ustedes necesiten. Por ejemplo, si ustedes van a tener el almacenado de un código de libros, por ejemplo, los códigos de los libros tienen un código único mundial que se llama ISBN, ¿sí? El valor ISBN, hay un estándar que dice cómo se tiene que armar. Y además de cómo se tiene que armar, que tiene tanto tamaño, tanta longitud y demás, tiene un campo, tiene el último valor que es un dígito verificador, para saber si ese número de ISBN está bien armado o no. Entonces, ustedes pueden armar esa validación de la integridad que ustedes necesiten en función del campo que ustedes manejen, ¿sí? Para darles un ejemplo, los números de tarjeta de crédito no son aleatorios. Los números de tarjeta de crédito tienen 16 dígitos. Y además de esos 16 dígitos, los primeros 6 son mundialmente conocidos, porque se denomina BIN los primeros 6, ¿sí? Si ustedes tienen, y alguno de ustedes es cliente de naranja, la naranja oro o la naranja pura, van a ver que siempre empieza con 58, 95, 62. Y no soy mago, digamos. O sea, simplemente porque los primeros 6 de la naranja siempre empiezan con ese valor. Entonces, ese formato, esa integridad, digamos, de ese valor, tiene que estar dentro de los números de tarjeta de crédito. Y además los plásticos, esos 16 dígitos, terminan con un valor, con un número, que hay un algoritmo que se llama algoritmo de Luhn, que me permite determinar si esa tarjeta está bien formada o no. Entonces, con los primeros 15 hay unos cálculos matemáticos que se hacen y dicen cuál tiene que ser el último valor. Si alguien me intenta armar o si alguien me intenta modificar o ciclar el número de tarjeta de crédito, fácilmente con ese algoritmo yo puedo determinar que se trata de un número válido de tarjeta o no, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de base de datos. Y después, que es algo que mencionábamos antes, el concepto de integridad de la base de datos es fundamental. O sea, nosotros siempre en una base de datos tenemos que establecer reglas y requisitos de integridad, porque lo que me va a lograr es que esa base de datos esté correcta, pueda mantener la confianza y la utilidad de la base de datos, porque si una base de datos se me corrompe, los campos que antes eran nombre ahora aparecen todos con un símbolo raro, o alguien me lo modifica y lo permito que me lo modifique, deja de tener sentido la base de datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa base de datos tiene que permanecer todo el tiempo, en todo momento íntegra. Entonces no se me puede perder integridad,
o no me la pueden modificar sin tener en cuenta todas estas cuestiones, porque perdería el principal objetivo de esa base de datos. ¿Sí? Algo importante también con el tema de base de datos es que muchas veces no tengo que permitir valores nulos. ¿Sí? Muchas veces un valor nulo, por ejemplo, en un precio o en un costo, me va a romper muchas partes del sistema. ¿Sí? O en esto, si hay una tabla o una base de datos que tiene un número de tarjeta de crédito, ese número nunca puede ser vacío. Entonces, hay muchos de esos requisitos de integridad a nivel de nulo, de valor nulo, que los tengo que tener presente o los tengo que establecer para que el sistema no se rompa o no tenga inconvenientes. ¿Sí? Bueno, eso que ven ahí es la integridad referencial que les comentaba antes, donde fíjense que tienen un ID de pieza o tienen una tabla. Sí. Disculpa, ¿cuál sería un valor nulo? Valor nulo es vacío. El valor nulo es cuando puede ser, digamos, es ausencia de valor. ¿Sí? No es un cero. Bien. No es un cero o no es el string vacío, sino que es, digamos, el string con un espacio. O sea, no es el blanco. El nulo es nada. Claro. O sea, cuando nos piden un número, lo dejo sin valor. Ahora, si el sistema, cuando le ponemos vacío, ¿sí? Cuando me pide el código postal, yo no le pongo código postal, y el valor que se graba es un no posee, eso no sería un nulo. El nulo es cuando en la base de datos ponemos nada. ¿Sí? Hay muchas bases de datos que se prohíbe poner nulos. Se prohíbe que un campo esté vacío. Un Excel, por ejemplo. Que si Excel. No le pones nada en una columna. El Excel, cuando no pones nada, viste que te deja vacío la columna. ¿Sí? Bueno, claro. hay bases de datos. Si vas a sumar, te suma de la última fila para abajo. Claro, exactamente. Hay bases de datos donde no podés poner, o como parte de la integridad, no te deja poner valores nulos. Siempre tiene que tener un valor. Y si el usuario no lo pone, el sistema lo completa. Lo completa con un enter, lo completa con un no posee, lo completa con un 0, en el caso de los números. Ajá. ¿Sí? Bien. Gracias. No, de nada. Esto que le estaba contando es la integridad referencial. La tabla 1 es el inventario, la tabla 2 son los clientes. ¿Sí? Donde... por ejemplo, en el caso del cliente dice que el usuario Smith pidió el artículo 0102003. ¿Sí? Ese ID de pieza, ese inventario que dice el ID, la cantidad que hay, el costo que tiene y qué color es o cuál es la descripción, es lo que, si nosotros tenemos integridad referencial, si alguien intenta borrar del inventario la pieza 0102003, no se podría borrar porque tengo clientes que me pidieron esa pieza, ¿sí? Y no se puede borrar nunca. O sea, no es que después en algún momento lo voy a poder... No, porque yo sí tengo que tener historia y tengo que tener una posibilidad de saber qué es lo que me pidió Smith 10 años después. Esa pieza del inventario no la puedo borrar nunca. Por más que lo que podrá hacer es que la cantidad que tenga en stock será 0, ¿sí? Porque no me quedó ninguna. Pero no puedo eliminarla porque está asociada a un registro de un pedido en un momento determinado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, acá tienen un poquito también lo que les mencionaba de la integridad o de los requisitos de integridad con algunos ejemplos. Por ejemplo, el SSN, que es otra forma de identificar a los libros, o a los papers, debe tener 9 números enteros, el formato tiene ese formato, 3, 2 y 4, debe ser ingresado o modificado por el cliente y debe ser válido. El número de tarjeta de crédito, 16 números enteros, tienen ese formato, 4, 4, 4 y 4, debe ser ingresado por el cliente y debe ser válido. Bueno, esas son algunas de las reglas que debemos poder establecer cuando en una base de datos tenemos que definir cuestiones de integridad. ¿Sí? O los números de correo, las direcciones de correo electrónico. Debe tener como máximo 128 caracteres, el formato tiene que ser así, con xxx, arroba, xx, punto y algo más, y tiene que ser validado por respuesta. ¿Sí? Muchas veces hoy hay programas que cuando ustedes ponen un mail, los validan. O sea, les va a mandar un correo,
y si recién hacen aceptar o link a esa validación, les deja escribir el correo. O la otra que hoy está pasando con los correos electrónicos es que el sistema tiene una autovalidación. Si ustedes ponen, no sé, @pepito.com, van y buscan el dominio. Si el dominio no existe o el dominio les responde como no válido, directamente no les deja ingresar ese mail. Entonces, ese tipo de cuestiones a nivel de validaciones de integridad de los datos, es importante validarlos, es importante tenerlos presentes antes de grabar algo a una base de datos. Porque tengan en cuenta, y vuelvo a decir lo mismo, el lugar más importante y más certero donde tiene que estar la información es en esas bases de datos que vamos a grabar. Si grabamos datos que son no válidos o que no son íntegros, no sirve de nada. Entonces, este último apartado de las razones y las formas de validar integridad en base de datos tiene, si ustedes van a usar o tienen un sistema donde almacena base de datos, es vital. O sea, que se tomen el tiempo de asegurar la integridad de los datos, entra a ser o es parte importantísima de los sistemas, ¿sí? Y creo que con esto concluimos el capítulo de integridad, donde pasamos por, o sea, el jugador principal de integridad es el algoritmo de hash, que ahí vimos cómo hashear correctamente una contraseña, cómo podemos asegurar, cómo podemos usar hash para asegurar mensajes. Después vimos firma digital para verificar autenticidad, para, digamos, también validar que lo que se firma no pierde integridad. Después vimos certificados digitales, en donde, además de darnos a asegurar que el servidor o con quien me estoy contactando es quien dice ser, me puede brindar confidencialidad del mensaje. Y por último, cómo doy, con ciertos mecanismos, cómo doy integridad a los datos que están almacenados en una base de datos, ¿sí? Eso es un poco lo que vimos en la clase de hoy, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna consulta, dudas, algo que le haya quedado ahí dando vueltas que me quiera preguntar. No, bastante cortito y fácil el tema. El tema de integridad es cortito, no reviste demasiada complejidad, pero es un tema muy importante, ¿sí? Porque los algoritmos de hash, créanme, que son claves, almacenan algo tan privado y secreto que son las contraseñas. Entonces, que ustedes encuentren o usen un algoritmo de hash que tenga problemas o lo implementen mal este salt de claves y demás, pueden vulnerar todo un sistema, ¿no? Entonces, así que este concepto de integridad es súper importante. Bueno, no sé, Vero, Sonia, Matías, los dos Matías, está clarísimo. Marce. No, me quedó bastante claro. Muy claro. Bueno, gente. Sí, a mí también. Perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacerme algún otro tipo de consultas de laboratorio. No sé, Sonia, si querés que veamos esa duda que planteabas ahí en el grupo. Si no, con esto vamos a estar cerrando la clase de hoy un poquito antes de las 9. En el ejercicio de Packet Tracer, a ver si encuentro donde había notado. Voy a frenar la grabación, así queda cortita la grabación y después la subo, ¿sí? Y después seguimos viendo eso, Sonia. Profe, no me tengo que